¿Descubierto el increíble secreto que transformó la vida de un CEO millonario en 20 años? En un barrio vibrante de Ciudad de México, donde las risas resuenan entre las casas coloridas y los aromas de pan recién horneado llenan el aire, un joven soñador llamado José se encuentra en la cima de su realidad. Su madre, orgullosa dueña de una pequeña panadería que es el corazón de la comunidad, y su padre, un obrero valiente cuyo sacrificio era el pilar de su familia, siempre le enseñaron la importancia de ser honesto y trabajador. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos que todo lo que amamos puede desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. La tragedia golpeó sin previo aviso. El fatídico día en que su padre sufrió un accidente laboral, un silencio gélido se instaló en su hogar. La risa se apagó y la carga de ser el nuevo pilar de la familia recayó sobre los frágiles hombros de José. A pesar de llorar su pérdida, en sus ojos brillaba una chispa de determinación. No puedo dejar que el sacrificio de mi padre sea en vano, se repetía, mientras estudiaba bajo la tenue luz de una lámpara, rodeado del dulce aroma del pan horneado. El barrio era un crisol de esperanzas y frustraciones, donde las celebraciones se mezclaban con las lágrimas. Sin embargo, entre la vulgaridad de la desigualdad, José se esforzó, no solo por él, sino por su madre y por todos aquellos que como él anhelaban un futuro mejor. Finalmente, tras largas noches de dedicación, un día le ofrecieron un puesto en una próspera empresa. Era su oportunidad para cambiar el destino de su familia, pero el corazón de José aún latía por su barrio, por sus raíces. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. José se vio atrapado en un dilema desgarrador. ¿Dejaría que la ambición lo alejase de sus valores y de su comunidad? Su decisión fue clara. Comenzó a usar su nueva posición para empoderar a los jóvenes del barrio, fomentando programas de empleo y educación. Pero su camino no estaba exento de obstáculos. Un escándalo empresarial lo acechaba, amenazando con desacreditar no solo su nombre, sino también a todos los que habían confiado en él mientras su futuro pendía de un hilo. Recordó las palabras de su madre: la dignidad es lo que nos define. En ese clímax emocional, la comunidad se unió, apoyándolo, recordando la bondad que siempre había mostrado. Con corazones latiendo juntos, descubrieron que el verdadero poder no residía en el dinero, sino en el amor y la solidaridad que compartían. Pero justo cuando todo parecía encarrilarse, un antiguo enemigo del pasado apareció, poniendo en tela de juicio todo lo que había luchado por construir. José se enfrentó a una encrucijada. ¿Podría superar este nuevo desafío sin abandonar sus principios? La lealtad y el amor de su comunidad estaban al borde de un colapso, y el lector se queda con la angustiosa pregunta: ¿qué pasará ahora? La noche se cernía sobre el barrio como un manto gris, pesado y lleno de incertidumbres. Las luces cálidas de la panadería estaban apagadas, y el aroma a pan fresco que solía llenar el aire había desaparecido, dejando solo el eco de los recuerdos. José miraba por la ventana de su pequeño departamento, los ojos fijos en las calles vacías. La amenaza de su antiguo enemigo, Víctor, era como un rayo que iluminaba la oscuridad, trayendo consigo el temor a perder todo lo que había edificado. Ese mismo día, un grupo de jóvenes del barrio había llegado a su oficina, ansiosos por saber cómo podían ayudarlo. Él siempre había sido su inspiración, el reflejo de que los sueños no son solo ilusiones, sino posibilidades. José, no dejes que te derrumben, le decía Sofía, una chica de 14 años cuya sonrisa irradiaba esperanza. Tu papá estaría orgulloso de ti. Sus palabras resonaban en su corazón, pero la presión era inmensa. ¿Cómo podía defender su legado y, al mismo tiempo, proteger a su comunidad de las mentiras que Víctor estaba diseminando? El viejo rival había comenzado a murmurar en las oficinas de las grandes corporaciones, intentando destrozar su reputación y hacer que lo despidieran. José pensaba en su madre y en cómo ella siempre decía que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Una tarde, decidió visitar a su madre en la panadería.
La vida allí seguía su curso habitual, con clientes charlando y niños corriendo. Al entrar, el familiar tintineo de la campana sobre la puerta le trajo una sonrisa. Su madre estaba allí, entre harinas y sabores, creando pequeñas obras maestras de pan. «Hijo», dijo ella con ternura, «¿te preocupa algo?». José se sentó frente a ella, sintiendo la calidez de su amor envolviéndolo. «Mamá, siento que estoy perdiendo todo. La empresa, nuestra comunidad. Todo lo que construí». La mirada de su madre lo atravesó, como si pudiera ver más allá de su angustia, hacia su lucha interna. «¿Qué es lo que más valoras, hijo?». «¿El dinero o la gente que amas?», preguntó, mientras le pasaba un bollo recién horneado. Fue un momento pequeño, pero poderoso. «Las personas», respondió José al instante, como si hubiera encontrado su respuesta en medio del caos. Con ese rayo de claridad, comenzó a trazar un plan. Decidió que no iba a dejar que Víctor dictara su historia. Empezaría a hablar en las plazas del barrio, buscando apoyo. Iba a demostrar que los valores no se compran ni se venden. Mientras tomaba aire para lanzar su primer discurso en la plaza central, el murmuro de la multitud lo envolvía. Aunque tenía miedo, su determinación se alzaba más fuerte. «Hoy no solo soy yo, somos todos nosotros», comenzó, y el eco de su voz resonó entre los valores que siempre había defendido. Pero el clímax estaba a la vuelta de la esquina. Justo cuando la multitud mostró signos de unión, una figura oscura emergió entre la multitud. Era Víctor, su mirada fría y desafiante, como la amenaza que había venido a desafiar. Su corazón palpitaba, y una nueva pregunta surgió en su mente: ¿erraría al confiar en su integridad cuando el ataque se materializara frente a todos? La tensión en el aire era palpable, y el desenlace de esa confrontación se dibujaba ominoso. La multitud parecía contener la respiración. José sintió como si el mundo se detuviera un instante, como si el tiempo mismo se retorciera en un nudo de tensión. La figura de Víctor se erguía ante él, imponente y fría, como un bloque de hielo en medio del calor del momento. Las palabras se atascaban en su garganta, pero sabía que no podía dar un paso atrás. «¿Qué haces aquí, Víctor?», preguntó, forzando una calma que apenas podía sentir. La multitud se movía, murmullos entrecortados llenaban el aire, una mezcla de incredulidad y expectación. «Vine a ver cómo se desmorona tu intuición de Salvador, José», respondió Víctor, con una voz suave pero cortante, como un cuchillo afilado. «Este barrio necesita un verdadero líder, no un soñador que llena plazas con bonitas palabras y promesas vacías». Un escalofrío recorrió la espalda de José. Sus sueños, su lucha, parecían desmoronarse bajo esas palabras afiladas. Pero, recordando el apoyo de los jóvenes, la calidez de su madre y sus propias convicciones, encontró la fuerza que tanto necesitaba. «No estoy aquí para vender ilusiones, Víctor. Estoy aquí para recordar a la gente lo que significa ser comunidad», contestó, sintiendo que la voz comenzaba a cobrar poder. La multitud, como un río revigorizado, se unió a su causa y en sus rostros había determinación y esperanza. «¿Comunidad? ¿Acaso crees que solo con palabras vas a cambiar la realidad?». Víctor se acercó, como un depredador que acecha a su presa. «Las compañías que tú intentas desafiar no se detendrán ante el romanticismo. Ellas lo que buscan es poder, no tus sentimentalismos». José sintió el aliento de miedo en su nuca, pero en ese momento, una voz emergió de la multitud. Era Sofía, la misma chica que lo había inspirado días atrás. «¿Y qué pasa si tu poder es más que dinero? ¿Y si el verdadero valor está en nuestra comunidad? En nuestras historias», exclamó, sus ojos brillando de pasión. Esas palabras calaron hondo en el corazón de todos. José lo sintió. En esos instantes, la desesperación se convirtió en combustible. «No estás en lo correcto, Víctor. No todo se compra con dinero. Hay algo que no puedes ver, el espíritu de la gente que ha luchado aquí, que ha construido sueños. Esa fuerza no se puede arruinar». Mientras su voz resonaba en la plaza, José se dio cuenta de algo crucial. Su vida, su lucha, el verdadero legado que había estado defendiendo no eran solo palabras, sino los rostros de cada uno de aquellos que lo escuchaban. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que, a pesar del miedo, había un nuevo cambio que comenzaba a gestarse.
Pero antes de que pudiera continuar, Víctor lanzó su contraataque. ¿Crees que solo con estas palabras vas a ganar? ¿Qué hay de lo que he descubierto? ¿Qué hay de tus secretos, José? La plaza se quedó en silencio, el murmuro se detuvo. Cada rostro, cada mirada se fijó en él, esperando. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Qué información había desenterrado Víctor que pudiera poner en peligro todo lo que había construido? Su corazón latía fuertemente, y una nueva sombra se cernía sobre él. No era solo un desafío personal, era un ataque que podía arruinar todo. Su mente giraba, tratando de crear un plan, un camino a seguir en medio del caos. La luz del farol iluminaba su rostro preocupado. ¿Tendría que revelar la verdad antes de que lo hiciera Víctor? La mirada desafiante de su enemigo estaba fija en él, una promesa de que lo que venía sería devastador. Justo en ese instante, el eco de las palabras de su madre resonó en su mente. La valentía no es la ausencia de miedo. José inhaló profundamente, preparándose para lo que vendría, sabiendo que este no sería solo un enfrentamiento entre él y Víctor, era una batalla por su futuro, por los sueños de todo un barrio. La multitud, expectante, adivinaba el giro de la conversación. El momento de la verdad se acercaba, y cada segundo contaba. ¿Qué haría José ante el impacto de esas revelaciones que podrían cambiarlo todo en un instante? José sintió que el aire se volvía pesado, como si las expectativas de la multitud lo aplastaran. Sus ojos buscaban a Sofía, quien, con su mirada brillante y decidida, le transmitía fortaleza. Sin embargo, detrás de ella, otros rostros comenzaron a mostrar preocupación. Había algo en el tono de Víctor que despertaba un temor profundo. ¿Secreto?, murmuró alguien en la multitud. Aquella palabra pareció resonar en el aire, como un eco que crecía. José sintió que la situación se tornaba aún más volátil. Tenía que reaccionar, tenía que responder, pero las palabras se le escapaban. Víctor, disfrutando de la tensión, continuó: he estado investigando, José. Sabes que tengo mis fuentes. Y te puedo asegurar que hay más que interés en el barrio. Tus reuniones, tus conexiones. Las cosas que discutes. Todo ha sido registrado. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara hondo en los presentes. El rostro de José se palideció, un sudor frío recorriendo su frente. Sabía que no podía permitir que esas insinuaciones crecieran, que corrieran como un rumor entre la gente. Se necesitaba valentía, y la sabía. Lo que dices es solo manipulación, Víctor, empezó, aunque su voz temblaba. No puedes destruir lo que hemos construido con dimes y diretes. La comunidad no se basa en secretos, se basa en la confianza. La multitud murmuró nuevamente, algunos asintiendo, otros visiblemente preocupados. José sintió que se acercaba a un abismo, uno que podría separarlo de todo lo que había levantado costosamente a lo largo de los años. Se trataba de un momento decisivo, y la presión comparada con un volcán a punto de erupcionar. ¿Confianza?, Víctor repitió, como si saboreara la palabra. Dime, ¿cómo puedes confiar en alguien que se oculta? ¿Cómo puedes ser un líder si hay aspectos de tu vida que no compartes? La gente necesita transparencia. Y tú, amigo mío, has mantenido tu vida muy privada. José apretó los dedos, su frustración crecía al escuchar esa palabra una y otra vez. No quería personalizar el ataque, no quería revelar su historia personal ante todos, pero sabía que no podía dejar que las palabras de Víctor lo destruyeran. ¿Qué crees que tengo que esconder, Víctor? Soy solo un hombre que quiere lo mejor para su hogar. Cada decisión que he tomado ha sido en nombre de nuestra gente, no por mí mismo. Sofía dio un paso adelante, su voz poderosa resonando. Esto es un intento de desviar a la comunidad de la verdadera lucha. Somos todos nosotros, no solo José. No caigan en la trampa de la desesperación. Un aplauso tímido estalló entre la multitud, pero muchos seguían mirando a José con curiosidad, esperando una revelación. Lo que tengo que esconder no define mi carácter, elevó José su voz, conteniendo la tensión que podría romperlo. Lo que importa es la unión, somos un equipo, una familia. Nuestros secretos no deberían dividirnos, deberían darnos fuerzas para avanzar. En ese instante, Víctor arrugó la frente, molesto. Sabía que la batalla no acabaría ahí. Recuerda, todos tenemos pasado, dijo, su tono cargado de misterio.
Mi información sobra para hacer que caigas de tu pedestal. Pero solo te lo diré una vez más, ¿estás listo para enfrentar la verdad de tus propias decisiones? La multitud contuvo el aliento de nuevo. José se sintió un poco más resolutivo, pero la preocupación lo invadía. La luz se hizo más tenue y un silencio ensordecedor invadió el ambiente. ¿Qué haría ahora? ¿Se atrevería a desenterrar sus secretos antes de que lo hiciera Víctor? La sombra de su pasado empezaba a estirarse, y con ello la incertidumbre de lo que vendría. Como un trueno en la tormenta, una idea surgió en su mente. Si la verdad tenía que salir, sería en sus propios términos. Su corazón latía con fuerza. Tenía que actuar, y rápido, porque no solo su futuro estaba en juego, sino el de todo su barrio. ¿Sería capaz de lanzar ese primer golpe y dar vuelta a la narrativa? La próxima jugada prometía ser más que un simple truco. La batalla apenas comenzaba. José respiró hondo, consciente de que cada segundo que pasaba aumentaba la presión. La multitud lo observaba con expectación, como si estuvieran esperando que un espectáculo se desatara. No podía dejar que Víctor ya no controlara el escenario. Con su corazón latiendo desbocado, decidió que lo mejor sería tomar las riendas de la narrativa antes de que el veneno de la sospecha se esparciera más. Escuchen, comenzó, su voz resonando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sé que ha habido murmullos y dudas sobre mí, y no los culpo. La incertidumbre puede llevar a la gente a desconfiar, pero es justo a donde quiero llegar. La verdad se construye en la honestidad, y estoy aquí para compartir la mía. La multitud se acomodó, algunas caras de preocupación se transformaron en curiosidad. Sofía sonrió con aprobación y un par de voces se alzaron apoyando a José. Pero no era suficiente, necesitaba más que palabras. Con calma, pero decidido, se dispuso a abrir su corazón. Cuando llegué a este barrio, era solo un joven lleno de sueños y esperanza. Pero lo que muchos no saben es que disfrutaba de una vida muy distinta. Yo, en cierto momento, fui alguien que combinaba ambos mundos, el de la comunidad y el del éxito. Pasé años persiguiendo dinero y poder. Trabajaba hasta la muerte, sin importarme con quién me relacionaba. Los murmullos crecieron entre la multitud y José los escuchó como un mar de voces. No se detuvo, sabía que esto solo sería el principio. Fui un egoísta. Miraba hacia otro lado cuando mis decisiones afectaban a quienes amaba. Y aunque parecía que ganaba, en realidad estaba perdiéndolo todo. Una noche, esos lujos que creí que me hacían feliz se desmoronaron cuando mi familia sufrió las consecuencias de mis ambiciones. Recordó los rostros decepcionados de sus padres, la tristeza en el hogar que había abandonado por correr detrás de ilusiones. Un escalofrío lo recorrió. Y así, decidí cambiar. A partir de entonces, me comprometí a construir este lugar, a ayudar a los demás, porque entendí que lo más valioso no es lo que poseemos, sino lo que compartimos. Esa es la razón por la cual cada reunión, cada iniciativa ha estado hecha de corazón. Quiero que ustedes, mi comunidad, conozcan a este José. No porque desee su perdón, sino porque creo en algo más grande, nuestra unión. Los murmullos comenzaron a cesar, lentamente transformándose en un silencio lleno de asombro. José miró a su alrededor, buscando aquellos ojos repletos de emociones. Sintió la conexión, apoyados como un solo cuerpo. Sé que Víctor cree que la verdad me hará caer, pero yo sé que esto es solo el comienzo. Nadie es perfecto, todos llevamos historias en nuestras espaldas. Y si tengo que dar un paso al frente y asumir mis errores, lo haré, porque eso crea verdadero liderazgo. Fue un acto de vulnerabilidad, pero también de valentía. La atmósfera cambió repentinamente, los murmullos pasaron a ser ecos de apoyo, aplausos comenzaron a brotar lentamente. Sofía sonrió, mientras la energía en la multitud se transformaba, mostrando que la empatía y la comprensión podían unirlos. El rostro de Víctor se contraía de rabia, su estrategia había fallado. José lo miró directamente, la determinación brillando en su mirada. No me vulneras con tus insinuaciones, Víctor. Al contrario, me haces más fuerte. Pero antes de que pudiera continuar, una voz fuerte emergió del fondo. Eso no es lo único que descubrí, José. Todos se giraron hacia la fuente.
Era Elena, una de las mujeres mayores del barrio, y su voz firme resonó en la noche. Hay algo más que tienes que compartir. Algo que podría cambiarlo todo. El corazón de José se detuvo. ¿Qué podía significar eso? ¿Qué otro secreto más había quedado oculto? La trama se volvía más densa, y él necesitaba respuestas rápidamente. La multitud se agitó. La tensión en el aire era palpable. La revelación de Elena podía ser el ladrillo que tanto necesitaba para seguir construyendo, o un hondo corte que podría arruinarlo todo. La incertidumbre lo envolvía, y la desconexión entre su futuro y el pasado comenzaba a cerrarse. ¿Estaría listo para escuchar lo que el destino aún le tenía reservado? La tormenta apenas comenzaba a desatar su furia. José sintió que el aire se volvía pesado, como si cada aliento lo hundiera más en la incertidumbre. La mirada de la multitud se intensificó, expectante, mientras Elena avanzaba unos pasos, su figura erguida y digna. José, su voz resonaba con una verdad cruda. Hay algo que no has contado. Algo que podría cambiar la forma en que todos te ven. ¿Vas a dejar que los secretos dominen tu vida otra vez? La mirada intensa de Elena lo atravesó y de repente la imagen de su pasado, aquella vorágine de decisiones erradas y ambiciones vacías, se materializó a su lado. Recordó los días oscuros, las noches en que buscaba consuelo en el descontrol, sintiéndose perdido en medio de su riqueza. Pero hoy era diferente, su viaje había sido de aprendizaje y crecimiento, sin embargo, la verdad era una carga pesada. ¿Qué más quieres que cuente?, se sintió obligado a preguntar, casi retador. Su voz temblaba, mientras sabía que la revelación de Elena podría ser tanto su salvación como su condena. Tu pasado no puede ser enterrado, José. Todos sabemos lo que te ha costado llegar hasta aquí. Pero comprenderlo es lo que nos une, lo que puede dar luz a esta conexión, Elena insistió, su tono firme pero cargado de cariño. Nosotros, como comunidad, necesitamos entender cuál es el verdadero José. Las palabras voltearon algo dentro de él. Antes de que pudiera dar un paso atrás y cerrar la puerta, recordó por qué todo esto valía la pena. Era por ellos, por la gente que había aprendido a amar profundamente. No podía andar en círculos, no tenía otra opción. Está bien, exhaló, mirándola a los ojos. Lo compartiré. Hay algo que no he mencionado porque es doloroso. En mi carrera, tomé caminos que afectaron a gente inocente. Hay un sacrificio del que nunca he hablado. No solo perdí a mi familia, sino que también perdí amistades. Pero lo que importa es que no huí de lo que hice. En los últimos años, he estado en contacto con esas personas y he intentado reparar el daño. Las palabras empezaron a fluir con más libertad, y la vulnerabilidad cerraba la distancia entre él y la multitud. La verdad es que, una vez, estuve involucrado en decisiones que perjudicaron a algunos de ustedes, y no pensé en las consecuencias. No estaba presente para nadie, ni siquiera para mí mismo. Pero estoy aquí, voy a luchar por enmendar cada error. La multitud escuchaba en profundo silencio, cada rostro reflejando una mezcla de emociones, sorpresa, tristeza y posible empatía. Esta vulnerabilidad que José mostraba era un regalo para ellos, un espejo donde muchos podían ver sus propias luchas. Todos tenemos sombras en nuestros pasados. Lo que nos define es qué hacemos con esas sombras. Es por eso que estoy aquí, para pedirles que me acompañen en este viaje de sanación, dijo, su voz llenándose de esperanza. Sin embargo, mientras las palabras se deslizaban ante ellos, un murmullo nuevo se levantó entre las filas. La inquietud era palpable, y pronto se transformó en un susurro que resonó entre los presentes. ¿Pero cómo podemos confiar en alguien que nos falló? José sintió como el escepticismo volaba como una densa nube. Sabía que siempre habría dudas. Nadie podía obligar a su corazón a aceptar la verdad de inmediato. La balanza por su credibilidad pendía en el aire. El futuro de la comunidad y el tejido de su red estaban en juego. Solo necesito una oportunidad, imploró, la sinceridad en sus ojos. Permítanme demostrar que no soy el hombre que fui, sino el que puedo llegar a ser si nos unimos. Construyamos juntos un nuevo camino. Elena asintió, como si estuviera evaluando la fuerza de su compromiso.
Sin embargo, un nuevo grito interrumpió su momento, otro rostro emergió entre la multitud, y esa voz trajo consigo una nueva incertidumbre. ¿Y si te conocemos, José? Perdimos mucho gracias a ti, resonó en el aire, arrastrando consigo un peso añadido. La atmósfera se tensó. Él tenía que prepararse para lo que vendría, pues esa batalla apenas empezaba. ¿Podría enfrentarse a aquellos a quienes había lastimado? La respuesta no existía aún en su pecho, pero algo en su interior le decía que la verdad siempre debía salir a la luz. La noche aún era joven y el desenlace dependía de decisiones aún no tomadas, de voces a punto de ser escuchadas. ¿Qué pasará si no puedo afrontar mi peso?, se preguntó internamente, mientras el tumulto de emociones lo envolvía. La tormenta acechaba, y su mundo, construido con las mejores intenciones, aún estaba en peligro de desmoronarse. La conexión entre su pasado y futuro se alzaba en un frágil equilibrio. ¿Qué estará realmente en juego si no abrirse puede crear el cambio que todos necesitamos? Esa pregunta resonaba en su mente, llevándolo hacia un camino incierto mientras todo estaba a punto de cambiar para siempre. La multitud respiraba con dificultad, sus miradas fijas y expectantes. El corazón de José latía como un tambor desquiciado. Cada palabra que había compartido simbolizaba una piedra en el camino hacia su redención, y él estaba empezando a creer que quizás, solo quizás, podría lograrlo. ¿Qué perdiste por tu culpa, José? Cuéntanos eso. La voz venía de un rincón oscuro, un hombre alzando su mano con rabia contenida. Era un viejo conocido, alguien que había estado directamente afectado por las decisiones que él había tomado. La tensión en el aire se volvió espesa, casi tangible. Lo que más perdí fue la familia que no supe cuidar. Las oportunidades que dejé ir. José se sentía vulnerable, como un libro abierto frente a ojos que podían juzgarlo. La verdad que había escondido tan profundamente ahora brillaba en su piel como una marca de fuego. ¿Y qué hay de nosotros? Quiero saber qué pasó con mi hermano debido a tus decisiones. La indignación en la voz del hombre resonaba en el pecho de José como un eco. Recordó su propio hermano, la tristeza en los ojos de su madre, los rostros arrugados de preocupación y decepción. Lo siento de verdad. Nunca quise que las decisiones que tomé dolieran tanto. Hay noches que no duermo pensando en cómo cambiar el pasado. Pero sé que no puedo volver a enmendar lo que se rompió. Solo puedo intentar crear un futuro mejor. El murmullo se intensificó. Algunos se asomaban en señal de apoyo, otros no podían ocultar su ira. El propósito de José ahora se tambaleaba entre la necesidad de responsabilidad y el miedo a perderlo todo nuevamente. Tensión, desesperación, todo giraba en su mente. Tu arrepentimiento no paga las cuentas, José, gritó otra voz. No hemos visto cambios. ¿Qué harás para demostrar que esto no es solo un intento más de escapar? Antes de que pudiera responder, un destello de determinación lo iluminó. Voy a involucrar a todos ustedes en este proceso. No solo serán espectadores. De hecho, quiero trabajar en proyectos que transformen nuestras vidas juntos, que no solo me ayuden a mí, sino a todos. Crear espacios de diálogo, oportunidades para sanar y construir una comunidad fuerte. Las palabras de José se arrastraban con un aire esperanzador, pero también temeroso. Se podía notar en las caras que las respuestas no eran tan sencillas. Algunas todavía se retorcían con desconfianza, y era completamente válido. Después de todo, no se restauran relaciones de un día para otro. La mirada de Elena se posó sobre él, y sus ojos centelleaban con lágrimas. Este no es solo tu viaje, sino el nuestro, dijo suavemente, como si estuviera estirando la mano para ayudarlo a levantarse. Un viaje hacia el perdón y la reconstrucción, donde todos tendrán voz y voto. A medida que las palabras se deslizaban por los labios de Elena, una nueva luz comenzó a brillar en los rostros de algunos asistentes. La posibilidad de un nuevo comienzo parecía iluminar el oscuro camino del resentimiento. José se sentía más fuerte a medida que el diálogo se encaminaba hacia una dirección positiva. No hay respuesta fácil. Solo sé que quiero ser parte de esta comunidad, que lo que había sido un lastre se convierta en una esperanza renovada. Aún así, atrás en la multitud, algo inquietante se desató.
Una figura conocida se acercó de entre las sombras, como una sombra del pasado que nunca había desaparecido. «¿Y si te digo que saben más de lo que crees, José?», dijo con voz grave, llevando la incertidumbre de la verdad a otro nivel. El espanto se apoderó de él. Los ecos de su pasado regresaban a su mente como un torrente. Desconocidos podían conocer detalles que había escondido. ¿Acaso estaban acechando en silencio, listos para revelarlo todo y destruir lo que había intentado reconstruir? La multitud se volvió inquieta nuevamente, y José supo que lo que vendría podría definir no solo su destino, sino el de todos. ¿Estaría preparado para enfrentar esta nueva verdad antes de poder reclamar el futuro que anhelaba? La tormenta se acumulaba una vez más y, ahora más que nunca, la lucha por la redención apenas comenzaba. La voz que emergió de las sombras rasgó el ambiente como un rayo inesperado. La figura, envuelta en una capa de misterio, avanzaba lentamente, revelando una presencia que capturaba la atención de todos. Era Ramiro, un amigo de antaño, pero su mirada estaba cargada de resentimiento y una historia que José no había querido enfrentar. «¿Qué es lo que saben?». «Dímelo de una vez», respondió José, su voz temblando ante la inminente revelación. La multitud, en su curiosidad, contenía la respiración. Entre murmullos y miradas furtivas, la tensión se palpaba en el aire. Ramiro sonrió con desdén. «Te creías invulnerable, pero hay secretos que no se pueden enterrar. Tu arrogancia nos costó más de lo que imaginas, y yo soy solo la punta del iceberg». Con cada palabra, una parte de la historia de José se asomaba a la superficie, y él se sintió desnudo frente al grupo. «¡Basta! No tienes derecho a interrumpir así», gritó una mujer, sus ojos brillaban de furia. Era Marisol, hermana del hombre que había pedido explicaciones. «No nos traigas más dolor al recordar lo que ya hemos sufrido». «Pero es precisamente ese dolor del que tenemos que hablar. Cualquier respuesta que José dé no podrá borrar el sufrimiento, pero tal vez pueda iniciar un cambio», respondió Ramiro, desafiando a la multitud. La incertidumbre hizo eco en la sala. Ahí estaban, un puñado de almas marcadas en busca de la verdad, la redención y la sanación. «El pasado debe ser confrontado si realmente queremos avanzar», dijo José, girando hacia Ramiro. «Si tienes algo que decir, háblalo ahora. Estoy listo para escucharte». «¿Listo? ¿De verdad?». Ramiro se echó a reír con amargura. «No estás listo ni para enfrentar tu propio reflejo. Siempre preferiste tomar el camino fácil, culpar a otros y ocultar la realidad». La gente se empezó a acomodar, algunos murmullando, algunos asintiendo en aprobación. El pulso de la conversación había cambiado, ya no era solo un espectáculo de odio, sino un encuentro crudo y honesto. «Te lo diré en pocas palabras, José. Estabas muy ocupado persiguiendo tus sueños, olvidando a aquellos que te rodeaban. Tu hermano, tus amigos, tu familia». ¿Quién les preguntó cómo se sentían? Ramiro hizo una pausa, el peso de sus palabras penetrando en el corazón de José. ¿Sabes cómo se siente perder a alguien que amas por tu egoísmo? De repente, José recordó la noche fatídica, el teléfono sonando, el dolor desgarrador de la culpa comenzando a anidar en su ser. El eco de una vida interrumpida, llenas de sueños truncos. «Lo sé, y no hay día que pase sin que me duela. Estoy aquí porque trato de cambiarlo, de hacer algo bueno. Ayudar a otros, no solo a mí mismo». La determinación resonaba en su voz, pero José sabía que eso no bastaba para borrar lo que había hecho. El viento afuera aullaba, como si también protestara por la verdad que se desnudaba ante ellos. La multitud empezaba a inquietarse, la confianza vacilante. «What if it is not enough? What if they can't forgive you?». La voz interior de José resonaba en su mente, la sombra de sus decisiones pasadas al acecho. La retribución podría ser inminente. Ramiro, aún con una intensidad palpable, se inclinó un poco más cerca. «La respuesta está en lo que hagas ahora. No hables de grandes sueños y proyectos. Muestra que eres honesto. La acción es más poderosa que las palabras». Las premuras chocaban dentro de él. ¿Sería suficiente su discurso sincero, o necesitaría una hazaña más grande para convencer? ¿Estaba realmente preparado para abrir el pasado y sus consecuencias?
Las puertas del futuro parecían titilar, dejando entrever un camino incierto. Pero la tormenta era ahora y ya no podía dar marcha atrás. El momento de la verdad se acercaba y con él la pregunta inevitable. ¿Se atrevería a asumir las consecuencias de sus acciones? La multitud observaba con corazones latiendo al unísono, y José se preparaba para lo que vendría, mientras una pregunta permanecía suspendida en el aire. ¿Estás listo para escuchar lo que nadie más se atreve a decirte, José? La atmósfera se volvió pesada, impregnada de una mezcla de angustia y expectativa. José podía sentir las miradas fijas en él, como lanzas invisibles atravesando su corazón. La mayoría de los rostros eran familiares, aunque el tiempo había dejado marcas y cicatrices en todos ellos. ¿Qué pensaban realmente en ese momento? Ramiro lo miró fijamente, como si él mismo fuera el tribunal y José, el acusado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente ser el culpable de la desgracia ajena? Esa carga que llevas no se va con palabras. No importa cuántos discursos hagas, su voz sonó helada, resonando entre la multitud mientras una risita burlona estallaba de algún rincón. Tuve mis razones, replicó José, intentando aferrarse a un hilo de dignidad. No quería lastimarlos, solo buscaba encontrar mi propia voz. ¿Tu voz? ¿A costa de quién? La risa se marchitó, dejando lugar a un silencio inquieto. Era el momento necesitado para que creciera el eco de la verdad, una verdad que ni él mismo quería aceptar del todo. Tu hermano, José. Estaba ahí en el momento en que decidiste que tu camino era más importante que el de los que te amaban. No lo olvides. Las palabras de Ramiro golpearon como un martillo. Sus ojos se humedecieron, y aunque luchaba contra esas emociones, sabía que no podía rehuirlas. Recordó la luz apagándose en la expresión de su hermano, la última conversación tan llena de promesas rotas. ¿Era tan fácil olvidar? No solo para él, sino para aquellos cuyas vidas habían estado unidas a las de aquellos que habían partido. Era un grupo de personas heridas, deseosas de sanación, de respuestas. Y él, a pesar de su doloroso pasado, debía encontrar la manera de encarar su propia verdad. Lo que viví fue como un mal sueño. A veces despierto y siento que todo ha sido culpa mía, confesó José, su voz ahora un susurro. Así que estoy aquí, intentando sanar, no solo yo sino todos ustedes. Un murmullo se esparció entre la multitud. Algunos afirmaron con la cabeza, otros aún con la desconfianza reflejada en sus rostros. Entre ellos, Marisol se acercó un paso, la rabia aún palpable. ¿Y qué cambiará eso? Nadie quiere palabras vacías. Las palabras no son vacías y desencadenan acciones, insistió Ramiro, cruzando los brazos, como un vigilante que estaba desesperado por ver un atisbo de arrepentimiento genuino. Entonces, ¿qué debería hacer? Volvió a José, su voz elevada, propagando su súplica en el aire. ¿Dedicaré mi vida a un perdón que quizás nunca llegue? ¿Es eso lo que esperan de mí? Si quieres cambiar, comienza por asumirte. No puedes cambiar el pasado, pero puedes construir un nuevo futuro. Uno donde cada acción esté impregnada de autenticidad, dijo Ramiro, y por un instante, las llamas del resentimiento parecieron atenuarse. José sintió un remolino de emociones, miedo, esperanza, un profundo deseo de redención. La obligación de demostrar que no solo era un soñador, sino un hacedor. Aquella no era solo su lucha, era un viaje compartido, donde cada uno podía encontrar un nuevo camino hacia la sanación. Si necesito empezar por algo, será honrando a quienes se fueron. Y para eso, supongamos que aún hay un camino. La promesa dejó escapar entre sus labios, casi como un susurro de aliento. Pero el silencio que siguió no fue de aprobación. Era un paréntesis de desconfianza, como si todos esperaran algo más. La multitud transmitía una mezcla de ansiedad e interés, la balanza entre el perdón y el juicio pendía peligrosamente. ¿Y qué mostrarás en lugar de palabras?, preguntó Marisol, su mirada incisiva como una dagas. Era el desafío que José necesitaba, el punto de partida para actuar. Mientras el viento soplaba fuera, con su murmullo amenazante, José se dio cuenta de que las palabras a veces solo son puertas a nuevas decisiones. La sala se convirtió en un campo de batalla interno. Tenía que encontrar la forma de demostrar su sinceridad, pero la pregunta crucial ahora giraba en su mente.
¿qué acción podría ser lo suficientemente significativa para transformar su dolor? En un impulso de esperanza, se sintió impulsado a pensar más allá de sí mismo, a abrir un camino que podría redimirse a través de acciones concretas. La noche todavía estaba joven, y las sombras acechaban, pero en su interior una chispa se encendió. Mientras se preparaba para enfrentarse a lo que vendría, una nueva voz emergió entre la masa, rompiendo el silencio como un trueno. «José, ¿estás dispuesto a hacer algo por nosotros? Porque si es así, debemos saberlo ya». Era el momento de decidir y las respuestas comenzaban a esperar. La tensión se agudizó, dejando a todos al borde, así como él. ¿Se atrevería a tomar la acción que su propia redención requería? La plaza estaba cargada de tensión. Las luces de las farolas iluminaban los rostros expectantes que rodeaban a José, quien sabía que el momento de la verdad había llegado. Se sentía como un náufrago en medio de un mar de incertidumbre, pero había algo en esa multitud que le daba fuerza. Había llegado a conocer el poder que el amor y el apoyo comunitario podían ofrecer y ahora, más que nunca, necesitaba su ayuda. Con una profunda inhalación, dejó fluir las palabras desde su corazón. Sé que he fallado a muchos de ustedes y a mí mismo. Pero estoy aquí no solo para pedir perdón, sino para proponer algo. Quiero que construyamos juntos un futuro donde cada uno de ustedes tenga voz, donde podamos sanar las viejas heridas. Las miradas en la multitud se encontraban en un frenético juego de emociones. Algunos aún mostraban escepticismo, otros lágrimas de esperanza. Voy a destinar un porcentaje de mis ingresos para crear una fundación. Una que apoye a los jóvenes de aquí, que ofrezca educación y oportunidades a quienes, como yo, solo desean una vida mejor. Pero no será solo mi fundación, quiero que cada uno de ustedes participe. Esto es un esfuerzo colectivo. Más murmullos se entrelazaron en el aire, cada palabra suya sintiéndose más ligera. Había algo transformador en la respuesta de aquellos rostros que lo habían mirado y juzgado, pero también lo habían apoyado. Los murmullos comenzaron a girar hacia un tono de diálogo y expectativa. Y, en un punto, un nuevo rostro se alzó en la multitud, Sofía, la joven que lo había inspirado desde un principio. Con una voz clara y llena de valentía, pidió la palabra. José, si realmente quieres que esto funcione, necesitamos más que promesas. Necesitamos a todos en el proceso. Sabemos que hay cosas que reparar, pero también sabemos que aquí hay talento, creatividad y sueños. Hagamos que esta fundación sea un espacio donde todos podamos contribuir con lo que tenemos. El fervor se propagó en la plaza. La idea resonaba como un eco en su interior, una luz en medio de la tormenta. José sonrió, sintiendo que ese era el verdadero sentido de comunidad. Exacto, Sofía. Quiero que cada voz sea escuchada. Vamos a diseñar juntos un plan, un modelo en el que cada uno de ustedes también pueda participar. No se trata solo de mí, se trata de nosotros. Las palabras, antes temerosas, ahora emanaban confianza. Parecía que ese intercambio de esperanzas estaba forjando un nuevo tejido de colaboración. Los rostros que antes mostraban recelo comenzaban a relajarse, asintiendo en señal de aceptación. Había algo poderoso en la vulnerabilidad que había mostrado y en la voluntad de cambiar. En el fondo, aún resonaba la presencia de Ramiro, empujando a no olvidar lo que realmente había causado el dolor. Esta fundación es un camino, pero aún hay que lidiar con las consecuencias de nuestros actos. Ya no se trata solo de sanación, también se trata de construir confianza. Hazte responsable de tus elecciones, José. A esas palabras, la multitud mantuvo un silencio reflexivo. Las verdades no podían ocultarse, y la carga compartida se reflejaba en cada mirada. Un hombre, conocido por todos, se hizo espacio en el centro. José, si te entregas de verdad, serás parte de nuestra vida, de nuestras luchas. Pero eso significa que debes comprometerte a enfrentar lo que hiciste. El corazón de José latía fuerte, pero entendía que su pasado siempre sería parte de él. Levantó la vista, buscando el rostro de su madre entre la multitud. Ella sonreía, con lágrimas brillando en sus ojos, y eso le dio el coraje que necesitaba. Tienen razón. Necesito rendir cuentas por lo que perdí y por los que he dejado atrás. Este no es solo un nuevo comienzo para mí, es un paso hacia la sanación colectiva.
En un instante, la atmósfera cambió. Aquella comunidad vibrante sentía un nuevo pulso. Era un primer paso hacia la reconciliación. Vamos a crear un consejo con líderes de la comunidad que gestionen esta fundación juntos. Cada uno de ustedes tendrá voz y voto. Ni mi pasado ni mi ego volverán a sacarlos del camino. Las reacciones comenzaron a fluir. José escuchó comentarios y propuestas, reacciones sinceras que llenaban el aire. La duda mudó a esperanza. Tal vez sí podría contribuir a recuperar todo lo que había estado perdido. El viento comenzó a soplar suavemente por la plaza, trayendo consigo la frescura de un nuevo amanecer. Los murmullos se convirtieron en un canto de confianza creciendo en un nuevo acorde. «Reúnanse», clamó Sofía, levantando la voz, «juntos haremos algo grande. Este barrio nunca se rendirá». La plaza estalló en aplausos, gritos de aliento y emoción. La comunidad una vez más se había alineado, creando una red de apoyo inesperada que resonaba con la promesa de un futuro diferente. La transformación que José ansiaba no surgió de la noche a la mañana, era un viaje que comenzaba ese instante, una construcción donde cada ladrillo sería puesto con amor. Mientras el eco de la alegría continuaba, José miró hacia el horizonte, sintiendo que la luz del nuevo día comenzaba a asomar entre las sombras. Su corazón latía no solo por él, sino por todos los que lo rodeaban. La lucha no había terminado, pero había un sentido de esperanza renovado que llenaba el aire. Ahora comenzaba la verdadera batalla, la de construir el futuro justo, plena de huellas, compartiendo cada paso con aquellos que más había querido. En su interior resonaba una verdad cada vez más fuerte: la comunidad es lo que somos, y a partir de ahora, no solo lo diría, sino que lo viviría, y con esa convicción ardiente, se sintió más fuerte, más seguro. Nunca había estado tan listo para abrazar el cambio. Si esta historia te ha impactado y te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la comunidad y la redención, no esperes ni un segundo más para unirte a nosotros. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte historias exclusivas que podrían inspirarte aún más. Deja un like ahora, porque cada me gusta alimenta el algoritmo y ayuda a más personas a encontrar estos relatos conmovedores. Comenta abajo qué te ha hecho sentir este final y cómo crees que todos podemos contribuir a un cambio positivo en nuestra comunidad. Por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudar a construir un espacio donde cada historia cuenta. Hazlo ahora.